Tome asiento, hermano. Nuestro hermano Gracias. Carlos es un hombre que sirve al Señor, es en las misiones, es conocido de nuestro hermano Isaí y es invitado el día de hoy. Y yo sé que estuvimos orando, y yo sé que Dios trae un mensaje muy especial para nosotros a través de nuestro hermano. Hermano, que Dios lo bendiga. Gracias. Y gracias por estar con nosotros. Hermanos, buenos días. Es de verdad muy especial el bautismo. Siempre cuando las personas vienen a las aguas del bautismo, a mí siempre se me pone la piel chinita, porque es algo muy, muy, muy especial. Hay iglesias que lo hacen una vez al año, hay iglesias que lo hacen cada 2, 3 años. He conocido en las misiones iglesias que no lo pueden hacer porque no hay un pastor ordenado. Hay lugares en el país donde tienen que esperar hasta que un pastor ordenado pueda llegar, y hay gente que no se bautiza en años. No tienen esa práctica. Que doy gracias a Dios por estar en iglesias donde se tiene esta práctica, donde se identifican con esta práctica. Y el día de hoy me gustaría justamente hablar de esto. ¿Qué es el bautismo en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca del bautismo? Para todos los que hemos ido a las aguas del bautismo, creo que lo tenemos claro. Pero sabes, hay una que otra cosa acerca del bautismo que me gustaría compartir contigo, que dice la Biblia, y que a lo mejor eso puede ayudar también a que tú le des énfasis en tu discipulado. Estamos llamados, como decía el pastor, a ser discípulos, ir y a ser discípulos, bautizándolos. Algo muy importante en el discipulado es este paso del bautismo. Hay gente que recibe a Cristo y pasan muchos años y no se bautiza, y piensa que todavía no estoy listo para bautizarme, me falta poquito para bautizarme, y te das cuenta que hay un error en la comprensión acerca del bautismo. Porque si recibiste a Cristo, como le pasó al etíope, ¿qué impide que sea bautizado ya en este momento? Lo que me doy cuenta es que muchas veces hay una falta de comprensión. Quizá aquí hay personas que han recibido a Cristo y piensan, mejor todavía no, me hace falta un poquito más de compromiso, como ser un poquito más santo. Y la Biblia no dice eso acerca del bautismo. Así es que hoy vamos a ver un poquito qué dice la Biblia acerca del bautismo. Mira, hay una parte bien particular. Allí en Mateo, ahorita vamos a ver el texto, pero ahí en Mateo capítulo 3, cuando Jesús se bautiza, dice la Biblia en el versículo 13, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. El mismo Señor Jesús llegó con Juan, que bautizaba, y Juan se dice: oye, pero ¿cómo tú quieres que te bautice? Más bien tú bautízame a mí. Y Jesús le dice: no, espérate, ahorita vamos a entrar en otro tema. Ahorita conviene que tú me bautices. Y el Señor Jesús se bautizó. Y yo quiero preguntarte, ¿por qué Jesús se bautizó? O sea, si Él es el consumador de la obra, el redentor, el que hizo todo, ¿por qué tenía que bautizarse? Y vamos a ver que la Biblia habla de varios bautismos, de hecho. Ahorita vamos a hablar un poquito de este bautismo de Jesús, pero la Biblia nos habla acerca por lo menos de 3 tipos diferentes de bautismo, y me gustaría explicarte un poquito. Aquí vas a ver una imagen, y básicamente en todo bautismo existe esto: una persona que bautiza, una persona que es bautizada, y un elemento en el cual es sumergido. La palabra bautizar significa sumergir. Se usa para justamente implicar que alguien se sumergió completamente. ¿Sabes? El judío en la antigüedad tenía este concepto de bautismo como sinónimo de purificar. Los sacerdotes, para ser purificados, se bautizaban de cierta manera, se lavaban, eran parte de su ritual. Cuando Juan aparece, Juan es un profeta, de hecho todos lo reconocen como profeta. El mismo Señor Jesús dijo que él era el mejor de todos los profetas, o sea, él era el profeta. Así es que cuando Juan aparece bautizando a las personas, les dice: vamos a bautizarnos como arrepentimiento. Juan está diciendo a la gente: regresen, voltean a Dios, a ver a Dios. Los judíos conocían de Dios, no es que no conocieran de Dios, pero les estaba llamando a arrepentirse, volver atrás, girar a 180 grados para voltear a ver a Dios. El judío sabía que Juan era profeta y que Dios estaba llamando a que obedecieran esta orden del bautismo. Así es que para el judío la imagen del bautismo tenía un sentido de identidad. Y mira cómo a lo largo del Nuevo Testamento la Biblia habla de estos bautismos como sinónimo de identidad. Allí en Mateo 3, el que acabamos de leer, está
que es el bautismo que ahorita también acabamos de ver representado más o menos en el agua, está un pastor, está una persona, en este caso fue Juan, que está bautizando a alguien. Cuando nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizamos al creyente. ¿Y en qué lo sumergimos? En el agua. Pero sabes, también en el momento en que nosotros creemos en Jesús, esto pasa en el mismo momento en el que tú confías en Jesús, pasa otro tipo del bautismo que tal vez ese no lo sabías. Si lo sabes, el Espíritu Santo bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo, en el momento de creer, te pone en el cuerpo de Cristo. Es el famoso bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a ti y a mí nos mete dentro del cuerpo de Cristo, nos hace parte de la iglesia. Al momento de creer, aún sin antes haber venido a las aguas bautismales, tú eres parte del cuerpo de Cristo porque el Espíritu Santo te puso en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que los teólogos llaman el bautismo del Espíritu Santo. Y hay un tipo de bautismo más, que es el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que Juan decía también que él, Jesús, los iba a bautizar con fuego y con el Espíritu Santo? Jesús pone al Espíritu Santo en ti. Al momento de recibir, de creer en Jesús, pasan dos cosas que tal vez no te diste cuenta. Formaste parte del cuerpo de Cristo, eres parte de la iglesia, pero también el Espíritu Santo vino a habitar en ti. ¿Te viste? Tú fuiste el medio bautizante, entró el Espíritu Santo en ti. Así es que esos son los tres, al menos los tres tipos de bautismo de los cuales se hablan en la Biblia. Es muy importante que lo tengas claro, porque existen algunos hermanos que dicen, el Espíritu Santo va a venir, y oran para que venga el Espíritu Santo constantemente, y lo que ya pasó es que el Espíritu Santo ya vino dentro de ti. En el momento de creer en Jesús, el Espíritu Santo entró en ti, hace una morada. Eso es a lo que se le llama el bautismo con el Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo te colocó a ti y a mí dentro del cuerpo de Cristo. Así es que solamente te quería aclarar estos tres tipos de bautismo para que cuando escuches estas terminologías sepas, mira, se refieren a esto. Pero el que hoy vimos es este bautismo con agua, a esta inmersión que Jesús mismo llevó a cabo. Ahora, ¿en qué se diferencia tal vez el bautismo de Jesús que sumergió Juan con el bautismo que tú y yo practicamos? Y mira, acá te pongo las palabras, esta palabra en griego, baptizo, sumergir, inmersión, este es el verbo bautizar. No solamente significa sumergir a alguien, tiene un sentido figurado, y este es el que quizá más importa que nosotros notemos acerca de la palabra bautizar. La palabra bautizar en un sentido figurado representa una introducción, una colocación de una persona en un entorno nuevo. Altera su condición. En un sentido significa identificación. La palabra bautizar, al ponerte en algo nuevo, los griegos usaban la palabra bautizar para teñir la ropa. Te ponían la ropa en algo nuevo, lo teñían y salía. Esa era la palabra que usaban los griegos para teñir, bautizar. Se identificaba, se ponía con otra cosa. Perdón, creo que ya le tiré su bastón, pastor, discúlpeme. Se identificaba y era algo nuevo. Eso era es el sentido figurado que tiene la palabra bautizar. Entonces, cuando nos bautizamos, ¿qué es lo que está pasando? Te estás identificando. Y eso es muy importante que tú lo tengas claro. El bautismo es una identificación. Jesús, cuando se bautizó, Juan estaba llamando a todo judío antes de que Jesús llevara a cabo su obra redentora con identificarse con Dios, voltear a ver a Dios. Y Jesús, como buen judío, dijo, yo quiero que toda justicia se cumpla. Si Dios, por medio de Juan, está llamándonos a identificarnos con Él, a voltearlo a ver, a arrepentirnos, yo, Jesús, que cumplo toda ley, lo voy a hacer. Sin tener necesidad, Jesús es Dios. Pero Él se identificó con Dios mismo a través del bautismo. Por eso cuando se nos habla acerca de que el bautismo es una ordenanza, si el mismo Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, obedeció ese acto, ¿qué te hace pensar que tú te puedes escapar de Él y decir, después, cuando ya deje ese pecadito que está por ahí, sí, ya recibí a Cristo, pero todavía no soy tan bueno, para después? Eso pasa porque hemos malentendido un poquito el concepto de bautismo. Y mira, yo quiero que me acompañes simplemente rápidamente, voy a tocar 4 puntitos contigo. El primero, el bautismo me identifica con la obra redentora de Cristo. Si el bautismo significa identificarse, tú que te acabas de bautizar hoy, quiero que lo tengas bien claro, y los que se bautizaron hace mucho tiempo, quiero que lo recuerdes. Lo primero que pasa, lo primero con lo que identificas es con la obra redentora de Cristo.
Me identifico con su muerte, su sepultura y su resurrección. El pastor hace rato cuando estaba bautizando decía que se estaba identificando con su muerte, su sepultura y su resurrección. Y acompáñame ahí a un texto, mira lo que dice 1 Corintios 10:12. Fíjate cómo hace memoria Pablo acerca de lo que pasó con el pueblo de Israel. Fíjate lo que dice. Amados hermanos, no quiero que olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Fíjate qué interesante. Pablo ocupa esta palabra bautizar para recordar algo que le pasó a los judíos cuando iban camino hacia el monte Sinai. Fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se sumergieron en la nube y en el mar? No, es el sentido figurado. Se identificaron con lo que estaba haciendo Moisés. Así es que Pablo ocupa este verbo bautizar para mencionar la identificación. Y mira cuando se refiere al bautismo de las aguas, ¿con qué nos identifica? Ahí en Romanos 6, siguiente diapositiva, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo primero que tienes que saber del bautismo es que a ti te identifica con la obra redentora de Cristo. Cuando tú te bautizas, te estás identificando con lo que Él hizo en la cruz. Él murió por ti. Y sabes, en un sentido real y práctico, tú también moriste. Hermano, pero yo nunca he muerto, ¿cómo crees? ¿Sabes? Jesús murió por tus pecados. Eso quiere decir que tú estabas ahí muriendo con Él. Cuando la Biblia dice que nosotros morimos al pecado, en realidad, en un sentido real, tú estabas con Jesús siendo muerto en la cruz. Y quiero que te quede claro, la Biblia dice que en la cruz Jesús expuso el acta de los decretos que era contraria para nosotros. En el mundo romano, cuando alguien se crucificaba, ponían arriba la causa de su muerte: ladrón, violador, secuestrador, lo que fuera. ¿Sabes? La Biblia dice que en realidad la causa de la muerte de Jesús era el pecado de todos nosotros. Así es que en realidad tú sí estabas muriendo con Jesús. En realidad, cuando Jesús murió en la cruz, tú y yo estábamos muriendo con Él. No es algo mítico, es algo real. Tú y yo estábamos muriendo con Él. Todos los que hemos creído en Él, en realidad estábamos con Él muriendo. Por eso el bautismo es tan importante, porque tú te estás identificando realmente y plenamente con lo que Él hizo en la cruz. Pero tú sabes que la obra de la cruz no acabó ahí. Él fue sepultado y también resucitó. Evangelio sin sepultura y sin resurrección no es evangelio. Tú no solamente tienes que hablar de que Jesús murió por ti. Él resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿cuál sería nuestra fe? ¿En qué creeríamos, no? En un Dios que muere, pero que no tiene el poder de resucitar. Bueno, en un sentido práctico, y por eso lo dice la Biblia, tú también resucitaste con Él. Hermano, pero yo no me siento muerto. En algún momento vamos a tener una muerte física, pero Jesús promete una vida eterna. Promete una resurrección. Cuando tú te identificas en el bautismo con esa actividad, estás esperando, aguardando deseoso que ese día llegue. La vida aquí se pasa así. Los que ya somos un poquito más grandes y miras hacia atrás, te das cuenta que se va así. Pero la vida eterna no se va a ir así. Y cuando nosotros podemos identificarnos con la obra de Cristo, estamos esperando, aguardando que eso sea real, que en algún momento nuestra vida eterna comience. Y bueno, y de hecho tu vida eterna comienza cuando recibiste al Señor, pero se va a volver práctica cuando tu cuerpo resucite, cuando tú veas la promesa cumplida. Entonces, el bautismo, de una manera muy real, te identifica con la obra de Cristo. Los que tienen la valentía, la obediencia para hacer lo que acaban de hacer nuestros hermanos, le están diciendo a todos: yo me estoy identificando con ese símbolo. Yo me estoy identificando con lo que hizo Jesús. Es real para mí. Es como una inducción. Como si hay bueno, aquí en México en algunas universidades lo hacen, pero en Estados Unidos es muy común que las fraternidades hagan esas iniciaciones, ¿no? Bueno, es como una iniciación. De hecho, casi todos los clubes tienen este tipo de iniciación. Pero para el cristiano del primer siglo no era una
iniciación cualquiera, eran perseguidos. Así es que hacer esto, identificarte públicamente con Jesús, a veces te costaba la vida. Hoy en México hay muy poquitos lugares en el país donde te cuesta la vida decir que eres cristiano. A nosotros lo más que nos van a decir es aleluyo, charalito, ¿no? Perdón. No sé qué es lo peor que te han dicho en la escuela o en el trabajo, que eres cristiano. Pero había cristianos a los cuales les costaba la vida, los empalaban, los prendían como antorcha para hacer. En Roma no había electricidad y pues era un cristiano ahí. Se lo comían los leones en el teatro romano. Así es que decir públicamente que eras cristiano no era cualquier cosa. Así es que el que iba a esas aguas era valiente, se identificaba plenamente con lo que Jesús había hecho. Por eso los que lo acaban de hacer, quiero que sepas que hiciste algo muy importante y algo que no muchos como cristianos han hecho. Tristemente quizá es porque aún no son verdaderamente cristianos, o tristemente puede ser porque no has entendido cuál es la importancia de lo que se hace en esas aguas. Número 2, el bautismo es una señal del nuevo pacto. ¿Cuál era la señal del antiguo pacto? ¿Te acuerdas? ¿Cuál era la señal del pacto que había hecho Dios con Abraham? No, ese fue Noé, el arco iris fue el pacto de Noé, la circuncisión es el pacto de Abraham. Abraham le da el pacto abrámico y le dice que tiene que circuncidar a todos. ¿Sabes? La circuncisión era algo que identificaba a las personas con Dios. Dios bendecía al pueblo de Abraham, pero les pedía que tuvieran una marca, la circuncisión. Y para todos los hombres que están aquí, no sé si eres circuncidado o no, pero no es una práctica buena. Mi bebé David tuvo un problema con sus vías urinarias y él lo tuvieron que operar de bebé. Y cuando estuvimos en el hospital y le están interviniendo y ves sus lágrimas de la operación y la recuperación, dices, no, y eso los hombres lo tenían que hacer, o sea, circuncidarse está de locos, ¿no? Hombres grandes que se querían identificar con el pueblo de Israel se tenían que circuncidar grandes. ¿No les llama la atención por qué Dios pide que se circunciden? ¿Sabes? Era una señal muy importante que identificaba a un pueblo especial que Dios había apartado. Ahora, no todos los que se circuncidaban realmente estaban obedeciendo a Dios. ¿Tú te acuerdas cómo de todos los que Dios escogió como su pueblo, no todos fueron salvos? Porque hubo quienes se rebelaron, hubo quienes no obedecieron. Así es que aún la marca de la circuncisión era efectiva para la gente que cree. Siempre la salvación ha sido por gracia, por medio de la fe. Nunca ha sido por obras, ni en tiempos antiguos ni ahora. No importa que la gente se circuncidara, si no creía en lo que estaba haciendo, en lo que llamaba a Dios, eso no valía. Y hoy, el bautismo, hay mucha gente que se bautiza 2, 3 veces y no tiene ningún efecto si no hay una validez en tu fe. Ahorita vamos a ver ese punto. Pero yo quiero decirte que cuando vino este nuevo pacto, ¿te acuerdas el nuevo pacto en la sangre de Jesús? Dijo que Él es el nuevo pacto. Ahora hay una nueva señal. Ya no nos pide circuncidarnos. Pablo habla de la circuncisión del corazón. Mira lo que dice Colosenses 2. Dice, además, en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión le efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. La señal del nuevo pacto es el bautismo. Y así como en el antiguo pacto, Dios estaba viendo la fe de las personas, obviamente veía la obediencia, aunque ellos circuncidaban a sus hijos, Él veía la obediencia de la gente ya adulta. En nuestro bautismo que practicamos, Él ve también la obediencia en ti. Y esa es una de las razones quizá por la cual no se tiene la práctica de bautizar niños. Porque esperamos a que la gente que comprende el evangelio pueda decir, hey, por mis propios méritos yo voy y obedezco. Pero aún si hubiera alguien que bautice, como hay iglesias que bautizan niños, aún así este bautismo no tiene ningún sentido si no primero pasa algo en tu corazón. El bautismo en realidad es una identificación con algo que ya pasó en el corazón. Si no ha pasado nada en el corazón, esta no es una señal que a ti te va a beneficiar. Esta señal solo va a beneficiar a aquellos que realmente ha habido un cambio en su corazón, que han puesto su confianza en Jesús. Número 3, el bautismo no comunica ninguna gracia ni ayuda a la salvación. Y esto quizás es algo que en México, al venir de tradiciones católicas, se malentiende mucho, ¿no? Porque quizá la fiesta más importante que tiene el católico, ¿cuál es? El bautismo, ¿no?
Y quizá lo único que le falta al bautismo cristiano es el bolo, ¿no? El padrino del bolo. Pero casi tú vas al bautismo y el bolo, ¿no? Pero sabes, en realidad el católico piensa que el bautismo comunica una gracia, que el bautismo es parte de la salvación, que si tú no te bautizas no puedes ser salvo. Y hay algo que hay que, muy importante tener claro. El bautismo no te hace más santo. Los que se acaban de bautizar no salieron con alitas, ni trae una aureola, le hacen, no. El bautismo no comunica ninguna gracia, pero no por eso no es importante. El bautismo no comunica ninguna gracia. La obra completa de salvación la efectuó Cristo en la cruz. No necesita más ayuda. No necesita ni tus buenas obras, no necesita ni que vengas a la iglesia, no necesita ni que hagas mucha oración. La obra de Jesús fue suficiente para salvarnos y solamente la obra de Jesús en la cruz. Cuando tú crees en esa obra, se acabó, eres salvo. El bautismo no comunica nada más. El bautismo, como te dije, es una obediencia, es una señal, es una identificación. No porque no comunique gracia, no quiere decir que no lo tengas que hacer, pero quiero que quede claro. Y quizá esto es algo de lo cual muchas de las personas que no se han bautizado tal vez digan, híjole, es que tal vez no haya alcanzado el grado bautismo. Estoy ahorita en cristiano de calientabanca, ya pasé a cristiano que lo ponen a chambear en algo en la iglesia, pero así cristiano que se bautice me hace falta un poquito y le echas ganitas, como si pensaras que el bautismo necesitas ganártelo o te da algo más. No es que si me bautizo ya me tengo que portar bien. Si me bautismo tengo que dejar a la novia que no es creyente, ¿no? Está ese pensamiento. Si me bautismo tengo que, y la realidad es que no comunica ninguna gracia. El cristiano está llamado a la santidad absoluta desde que cree en Jesús. El ser bautizado no te llama a ser un poquito más santo. No. Tú estás llamado a comprometerte completamente con Jesús desde el principio. El pastor dijo ahorita cuando se bautizaron, les dijo, ¿y tú estás aceptando que Jesús es el Señor de tu vida? ¿Y vas a serle fiel hasta la muerte? Sí. En el momento en el que tú recibes a Jesús, tú tienes que serle fiel. Tú estás llamado a obedecer. Tú estás llamado a tener un compromiso total con Él. Así es que si hoy tú dices, no, si soy creyente, pero no te has bautizado, quiero que sepas que no falta nada, hermano. No hace falta que seas más obediente. Más bien tienes que ser obediente en este momento para comprometerte con lo que significa el bautismo. Cuarto punto. El bautismo es una ordenanza. Hay dos ordenanzas principales que nosotros los cristianos nos identificamos. Es curioso ahorita a la luz de la Navidad que Jesús nunca pidió que recordáramos su nacimiento, ¿no? Ojo, no por eso hay que ser Grinch de la Navidad. No, yo no. Si hay un momento en la vida, en el año donde todos quieren recordar a Jesús, que bueno, amén. Que todas las personas se acuerdan de Jesús el 24, 25 de diciembre, que bueno, predica el Evangelio. Si sirve para que todos voltean a verlo, amén. Pero ¿sabes qué? Si hay dos cosas que nos pidió recordar. Una fue, recuerden mi muerte. No mi nacimiento, pero recuerden más bien mi muerte. Y cuando nosotros celebramos la cena del Señor, ¿qué recordamos? La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Si hay algo que nos pidió recordar el Señor Jesús fue su muerte y que iba a venir. Pero hay una segunda ordenanza que Él nos dejó. No solamente nos dejó tener esta práctica de la Santa Cena, sino nos dejó la ordenanza de bautizarnos. Cuando Jesús parte, habiendo efectuado la redención, toda potestad me es dada, dice. Todo poder tengo ya. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y lo primero que dice es bautizándoles. El bautismo es una ordenanza. Jesús cumplió la ordenanza que Dios dio en el pasado por medio de Juan. Él la cumplió. Y la cumplió para dejar un ejemplo. Ahora Él nos manda a que nos bauticemos. Ahora en un sentido diferente que al de Juan. Ahora es para identificarnos con lo que Él ya hizo en la cruz. El bautismo es una ordenanza. Es algo que Él nos pide hacer. Es como el primer paso del discipulado. Una vez que has recibido al Señor Jesús, el discipulador tiene que llevar a su discípulo a decir, ahora hay que bautizarnos. En los libritos estos de discipulado que todas las iglesias usan, uno de los libros después, una de las primeras cosas después de recibir al Señor es bautizarte. Tenemos que llevar a la gente a que se bautice. Y sabes qué, bueno, hay muchas iglesias que lo hacen de una manera muy solemne, me parece excelente. Hay iglesias que son diferentes y van a un río, ¿no? Con agua heladísima y se bautizan en un río. Pero sabes, no importa cómo lo hagas, si lo hagas en un bautisterio, en una pileta, en la tina de tu casa.
Lo importante es que haya una identificación. ¿Te acuerdas el etíope? ¿Qué impide que aquí haya agua? ¿Qué impide que sea bautizado? Pues nada. La realidad es que toda la gente que entiende lo que hizo Jesús por ella en la cruz, no tendría ningún pretexto para no bautizarte. Podría hacerlo en ese momento. Oye, hermano, entonces, ¿por qué tomamos cursos de bautismo? Bueno, porque las iglesias por orden quieren asegurarse que la persona esté entendiendo. Para cualquier líder de la iglesia es importante que esto no se deje al ahí se va, sino que las personas que pasan por este proceso hayan comprendido lo que estamos ahorita recordando. Así es que esa es la razón por la cual invitamos a las personas a que se preparen, a que puedan tomar un curso, porque justamente estamos tratando de que comprendan en su totalidad. Hermano, ¿y desde cuándo podemos tomar ese curso? Bueno, diferentes iglesias optan por bautizar en diferentes edades. La realidad es que la Biblia no dice desde qué edad puedes bautizarte. En general, cuando hay una comprensión de que eres salvo, estás listo para bautizarte. He visto niños que reciben a Cristo a los 3 años y me impresiona, a los 4 años tú dices en el Evangelio y dices, órale. Y he visto adultos que ni a los 70 lo hacen, ¿no? Pero cuando hay una comprensión acerca del Evangelio y hay una comprensión de lo que te está pasando aquí, eres candidato para bautizarte. Como te digo, de acuerdo al orden de la iglesia, hay diferentes edades, pero básicamente cualquier persona que comprenda lo que hizo Jesús en la cruz y comprenda lo que significa el bautismo y lo que no significa, puede bautizarse. Te dije que el bautismo es algo que nos identifica con Cristo, pero el bautismo también nos identifica con algo más. Nos identifica con la iglesia local. Por eso muy importante cuando el pastor dice, hey, la iglesia local, a ver, esto es para la iglesia local. Cuando tú te bautizas, la Biblia dice que en Efesios capítulo 4, cuando dice que seamos solícitos en guardar la unidad, habla la unidad de la fe, un mismo bautismo. La realidad es que también nos identificamos con el cuerpo de Cristo, con el cual estamos conviviendo todos los días. Como iglesia somos una hermandad. Pertenecemos a la iglesia universal. Yo puedo venir de otra iglesia y aún así somos hermanos. Pero Anástasis forma parte de un cuerpo local. Y tú le ves la cara a tus hermanos, es que para bien, se las ves en la semana, ¿no? Y mientras más veces se las veas en la semana, mejor. No escucho muchos amén, pero espero que sí sea, ¿no? Te gusta estar con tus hermanos. ¿Sabes? El bautismo hace que te identifiques también con esta congregación. Porque tenemos que estar solícitos en guardar la unidad. La unidad no es algo que tú haces. La unidad es algo que tenemos que guardar. La unidad ya la generó Jesús. Estamos unidos mediante el cuerpo de Cristo. Pero qué difícil es guardar la unidad. Porque el hermano tal piensa de una manera y el hermano tal piensa de otra manera. Y es que la hermana me cae re bien, pero luego... Y guardar la unidad, ¿no? Qué interesante que Dios puso a gente que no nos mandó a hacer uniformes de pensamiento. No nos mandó a pensar de la misma manera todos, sino que aún pensando de distintas formas podemos guardar la unidad. ¿Qué teniendo en común? Lo que hizo Jesús en la cruz. Así es que cuando te bautizas en una iglesia, los que se bautizaron se están identificando también con esta iglesia local. Están diciendo, no solamente creo en Jesús, sino creo los medios de gracia que Jesús proveyó para que crecieran. ¿Y cuál crees que es el medio de gracia que Dios proveyó para que creciéramos? La iglesia. La iglesia Dios la puso como columna y baluarte de la verdad. En la iglesia puso los dones para edificación. ¿Sabes cómo vas a crecer tú, hermano? Sí, leyendo mi Biblia en mi casa todos los días. Sí, pero ¿sabes cómo vas a crecer más? Estando aquí en la iglesia. Cristiano que esté en su casa los domingos y viene a la iglesia, llanero solitario del evangelio, es cristiano que está cojo. Un pie sin cuerpo puede andar. El pie necesita todo el cuerpo, pero ¿qué crees? También todo el cuerpo necesita ese pie. Así que si tú estás aquí, pero bueno, ahí nada más vengo y voy de repente, la iglesia está sufriendo porque le falta un pie. Cuando te bautizas te identificas con esa actividad. Como iglesia tenemos todos que echar a andar nuestros dones espirituales. Es una responsabilidad. Por tanto, si te bautizaste, decir, bueno, Dios, ya tengo al Espíritu Santo, ya obedecí, quiere decir que al menos tengo un don o muchos dones. Es tu responsabilidad saber cuál es ese don. ¿Para qué te puso Dios? Pues yo he enseñado desde la secundaria, desde siempre he enseñado a las personas y se me hace que soy muy buen maestro. Bueno, no necesariamente tienes el don de enseñanza de la Biblia, pero quizás sí. Quizá lo que hace falta luego muchas veces es que tú que te bautizaste
que te hace, sepas hijo de Dios, identifiques tu don espiritual. Porque en el bautismo nos identificamos también con la iglesia local. Y la iglesia necesita los dones, necesita servidores, necesita gente que discipule, necesita gente que enseñe, necesita gente que sirva, necesita gente que dé, que haga misericordia. Los dones espirituales son muchísimos y se necesitan las personas. Dios equipa a la iglesia con todos esos dones. Entonces, ¿te das cuenta cómo el bautismo es no solamente en el agüita y luego subir? Es un acto muy importante, hermanos. Resumiendo, el bautismo es un acto de obediencia, sí, pero es un acto de identidad. Nos identificamos con la obra de Jesús completita y nos identificamos con su cuerpo. Estamos más juntitos porque estamos perteneciendo al mismo cuerpo local. Quiero que recuerdes que no imparte ninguna gracia, por lo que no le hace falta a tu salvación el bautismo, pero a ti sí te hace falta como parte de la obediencia que le tenemos a Jesús. Quiero que recuerdes que los que se acaban de bautizar delante de todos se comprometieron. Y es un compromiso serio. Es un compromiso que tenemos. Por eso te dicen, hey, ¿están todos de acuerdo? Porque todos sabemos lo que cuesta seguir a Cristo. Y si no lo sabes, lo vas a saber. Seguir a Cristo no es cosa fácil. Cuesta seguir a Cristo. Así es que para terminar me gustaría simplemente hacer una oración, que todos pudiéramos orar por nuestros hermanos que se acaban de bautizar, que podamos pedirle a Dios que les dé fortaleza, porque vienen pruebas muy fuertes. La manera en la que crecemos también son las pruebas. Y si ya te identificaste con esto, también te vas a identificar con las aflicciones de Jesús. Y ya va a haber pruebas, así es que hay que pedirle al Señor fortaleza, ánimo para nuestros hermanos que se acaban de bautizar y nosotros ser cercanos a ellos para poderles ayudar en su crecimiento. Y si hay todavía por acá algunos hermanos que todavía no dan ese paso, yo te invito a que lo hagas, hermano. Si tú has comprendido que Jesús murió y resucitó por ti, estás listo para bautizarte. Así es que ya te puedes anotar con los líderes y decirles, me quedé en esta oportunidad, pero en la que sigue yo quiero ser el primero en la fila. Amén. Oremos, hermanos. Amado Señor, te agradecemos mucho en esta mañana, Padre, porque fuimos testigos de lo que nuestros hermanos pudieron hacer en las aguas. Gracias, Padre, por esta señal. Gracias, Señor, porque nos das esta señal para identificarnos con lo que hiciste por nosotros. Dios, gracias por tu Hijo Jesús, que dio toda su vida por nosotros. Te rogamos que nos ayudes a ser cercanos a nuestros hermanos que se acaban de bautizar, que les des mucha sabiduría, mucho ánimo, porque sabemos que llegan también pruebas muy interesantes y fuertes para ellos. Te pedimos que podamos ser cercanos, que podamos ser un cuerpo, Dios, que podamos uno a uno aguzarnos, Señor, y edificarnos, Señor. Y también te rogamos por aquellos hermanos que tal vez no habían entendido el bautismo, tal vez están dudando, Padre, que hoy puedan venir a ti, que puedan ellos también poner en su corazón obedecer y poder ir a las aguas también del bautismo, Dios. Te agradecemos por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, amén.